Dicen que el desamor duele más cuando ocurre dentro de tu propia casa. Cuando compartes cama con alguien que dejó de mirarte hace años. Yo lo descubrí lentamente, casi por accidente, como quien se da cuenta de que una flor se marchitó no de un día para otro, sino gota a gota, susurro a susurro, descuido tras descuido. Nuestra historia no siempre fue así, lo aclaro. Hubo un tiempo, pequeño, fugaz, casi irreconocible, en el que me hacía sentir vista, importante, suficiente. Pero ese tiempo quedó atrapado en algún rincón de mi memoria, como una fotografía borrosa que ya casi no sé si existió de verdad. La realidad era otra. Yo vivía rodeada de pañales, biberones, ropa por lavar y una cocina que nunca descansaba. Con un bebé pegado a mi pecho, llorando más que durmiendo. Con un cansancio que se acumulaba como capas de polvo en un mueble viejo. Y él pasaba por al lado como si yo fuera parte del desorden. Como si yo fuera solo una extensión de la casa, un mueble más. Cuando yo hablaba, él no escuchaba. Cuando yo lloraba, él suspiraba como si yo fuera una molestia. Cuando cocinaba, limpiaba y atendía al niño, él siempre encontraba una forma de decir que no hacía nada. Esa frase me perforaba el corazón. Tú no haces nada en la casa. Nada. Como si mis manos no estuvieran partidas. Como si mis noches no fueran vigilias eternas. Como si mi pecho no ardiera de cargar con un hogar entero sobre mis hombros. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier insulto. No era yo la que había cambiado. Era él quien había dejado de verme como persona. Y ese fue el inicio de mi despertar. Una madre que se olvidó de ser mujer. La maternidad te transforma, sí, pero también te consume si estás sola. Cuando mi hijo nació, yo también debería haber renacido. Pero la verdad es que me desaparecí. Me olvidé de mis hobbies, de mis metas, de mi risa, hasta de mi cuerpo, que ya no sentía mío. Me convertí en eso que la sociedad llama buena madre, callada, sacrificada, disponible siempre. Pero nadie te dice que, para cumplir con ese papel, a veces hay que enterrarse viva. Él llegaba del trabajo y se tiraba en el sofá. Ni una pregunta. ¿Cómo te fue? ¿Comiste? ¿Dormiste? ¿Estás bien? Yo quería contarlo todo. Lo cansada que estaba. Las crisis de llanto del bebé. El miedo constante de no estar haciéndolo bien. Pero él solo quería silencio. Paz. Y yo debía proporcionársela como si fuera su obligación tener una vida tranquila mientras yo ardía en el caos. Mi voz se fue apagando. Mi brillo también. Me convertí en una sombra que servía, atendía, cocinaba, cuidaba, pero no vivía. No era su pareja. Era su empleada. Y ni siquiera una apreciada. A veces me miraba al espejo y no me reconocía. Tenía el cabello desordenado, ojeras profundas, manos temblorosas del cansancio, un cuerpo que ya no me pertenecía, una mente que pedía auxilio. Quería pedir ayuda, pero no sabía a quién. No quería preocupar a mi familia. No tenía amigas cercanas. Y a él, simplemente no le importaba. Era como estar en una habitación llena de gente y aún así sentirte completamente sola. Era un tipo de soledad que te come viva, que te hace creer que no vales nada, que te hace dudar de tu capacidad para ser madre, para ser mujer, para ser humana. Cuando el amor se vuelve costumbre. Con el tiempo me di cuenta de algo más doloroso aún. No es que él dejara de amarme, es que nunca supo realmente cómo amarme. Me acostumbré a su indiferencia como quien se acostumbra a un dolor crónico. Está ahí, molesta, constante, pero sigues viviendo con él porque no sabes cómo sería la vida sin ese dolor. Las peleas se volvieron rutina. Las palabras frías, parte del clima de la casa. Y la distancia, un invitado permanente en nuestra cama. Había días en los que ni siquiera me miraba. Días en los que me hablaba solo para dar órdenes. Días en los que me ignoraba como si yo no existiera. Una noche, cuando intenté hablarle de mis emociones, él respondió: «Estás exagerando. Tú siempre dramatizas todo». Ese día supe que no solo había perdido su amor, había perdido su respeto. Y ahí, en silencio, sin lágrimas, sin gritos, sin drama, sentí que mi corazón se partía. No por él, sino por mí, por la mujer que fui, por la que dejé de ser, y por la que todavía vivía enterrada dentro de mí,
pidiendo salir. La invisibilidad. La peor parte no era su indiferencia. Era mi invisibilidad. Yo podía pasar todo el día limpiando, lavando, cocinando, ordenando. Y él llegaba y decía, la casa está igual. Podía no dormir por las noches por cuidar al bebé. Y al día siguiente él decía, estás de mal humor porque quieres. Podía llorar en silencio en el baño. Y él preguntaba, ¿te vas a tardar mucho? Lo peor era que yo empecé a creer lo que él decía, que lo que hacía no valía, que mis esfuerzos eran naturales y él no tenía por qué agradecérmelos, que mis emociones eran exageraciones, que mi cansancio era flojera, que mi dolor era sensibilidad. Empecé a desaparecer de mi propia historia. La pregunta que cambió todo. Una tarde, mientras lavaba platos y mi hijo jugaba en la sala, me detuve de golpe. No sé qué lo provocó. Quizá el silencio. Quizá el sonido de mi propia respiración. Quizá la sensación de estar viviendo en automático. Me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a hacerme. ¿En qué momento dejé de merecer cariño? Esa pregunta me quemó por dentro. Porque la respuesta era tan simple como devastadora. Nunca dejé de merecerlo. Solo dejé de recibirlo. Y en algún punto, sin darme cuenta, acepté que eso estaba bien. Ese día lloré. No por él. Por mí. Por la mujer que había ignorado durante años. Y ahí empezó mi despertar. Lento, doloroso, confuso, pero necesario. La decisión que nadie ve. El despertar no fue un grito. Fue un susurro. Una voz pequeña dentro de mí que decía, basta. No me levanté un día diciendo se acabó. No. Fue un proceso. Un duelo silencioso. Un renacer a pedacitos. Empecé a hablar menos con él y más conmigo. Empecé a escuchar las señales de mi cuerpo. Empecé a reconocer mis necesidades, mis cansancios, mis límites. Empecé a recordar que antes de ser madre, antes de ser pareja, yo era mujer. Empecé a recuperar trozos de mí que había perdido. Un libro, un cuaderno, una canción, una siesta, una caminata corta. Pequeñas cosas que parecían insignificantes. Pero eran mi forma de regresar a mí misma. Al principio él no se dio cuenta. Después empezó a molestarse. Porque cuando una mujer empieza a despertar, los hombres que nunca la valoraron empiezan a temer. Pero ya no había vuelta atrás. El amor que renace donde menos lo esperas. Hubo un día, uno que jamás olvidaré, en que mi hijo me abrazó y me dijo, mamá, tú eres fuerte. Yo estaba agotada, despeinada, con lágrimas secas en la cara. Pero él me veía como una gigante. Ese abrazo me reconstruyó más que cualquier disculpa que él pudiera darme. Mi hijo fue la primera persona que me recordó mi valor. La primera que me dijo sin palabras, mamá, tú importas. Y ahí entendí algo. A veces no es el amor de pareja el que te salva. Es el amor inocente de un hijo que te mira sin condiciones, sin exigencias, sin críticas. Mi amor propio empezó así. En los ojos de mi hijo. El despertar final. No fue una pelea la que me hizo tomar la decisión. No fue una infidelidad. Ni un insulto. Fue algo más simple y más poderoso. El cansancio de sentirme invisible. Un día me levanté, me miré al espejo y dije, no quiero vivir así. Y esa frase, aunque pequeña, fue suficiente para empezar a cambiarlo todo. No necesitaba valentía. Ya la tenía. No necesitaba fuerza. Llevo años cargando un hogar entera. No necesitaba permiso. Mi dolor era más que razón suficiente. Decidí priorizarme. Decidí sanarme. Decidí salir de esa vida que me estaba robando. No por rebeldía. No por enojo. Por amor. Por amor a mí. El renacer. Hoy no te digo que estoy completamente bien. Sanar lleva tiempo. Perdonarme lleva tiempo. Reconstruirme lleva tiempo. Pero ya no estoy rota. Ya no estoy dormida. Ya no soy la sombra de alguien que no me valoró. Hoy soy una mujer que aprendió a darse cariño cuando nadie más se lo dio. Una mujer que ya no se conforma con migajas. Una mujer que entendió que el desamor no es el fin. Es el inicio de la libertad. Y aunque duele aceptar que quien más amaste te hizo sentir invisible,
También libera saber que puedes volver a verte, volver a escucharte, volver a elegirte. Porque el verdadero despertar no fue alejarme de él. Fue volver a encontrarme a mí. Mi mensaje para ti. Si estás viviendo algo parecido. Si lloras en silencio, si te sientes invisible, si crees que ya no importas. Quiero decirte algo. Tú mereces amor. Tú mereces respeto. Tú mereces descanso. Tú mereces ser vista. Y sobre todo, tú mereces volver a ser tú. El desamor duele, sí, pero también despierta. Y cuando una mujer despierta, no hay quien la vuelva a dormir.